Uno no se cuestiona cuando se siente feliz, no se pregunta por qué está teniendo un buen día, simplemente lo disfruta. Pero el bajón, cuando no tiene motivo, puede ser más misterioso. ¿Por qué personas que tienen sus necesidades básicas satisfechas, que no tienen mayores problemas, se sienten tristes? ¿Cuál es la raíz de esa sensación que lo hace a uno no querer salir de la cama, no querer salir a ver la luz del sol? Desde que el ser humano es capaz de escribir, escribe sobre sus sentimientos y desde entonces que reflexiona sobre eso, sobre lo que hoy llamamos depresión, que en otra época se llamaba melancolía. Se ha preguntado en dónde nace, se ha preguntado cómo sacárselo de encima y también lo ha retratado en formas múltiples. Sobre eso trata El Demonio Azul, el último libro del periodista Jorge Burell, un ensayo que recopila reflexiones al respecto de la melancolía, la depresión y sus expresiones artísticas desde la antigua Grecia hasta nuestros días y que nos permite también reflexionar a quienes nos hemos sentido así o nos estamos sintiendo así hoy en día. Jorge, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Buen día, muchas gracias por la llamada. Muchas gracias a ti por atendernos hoy en Jueves Santo. Te empiezo preguntando, porque uno puede preguntarse, ¿no? Un libro sobre la depresión, qué bajón, qué bajón escribir sobre eso, ¿no? Porque uno a veces se conecta con lo que está escribiendo, con lo que está investigando. ¿Por qué te interesó a vos este tema? Bueno, me interesó porque atravesé una depresión, en primer lugar. Bueno, naturalmente te llevó a reflexionar sobre eso. Claro, y en segundo lugar, porque yo creo que aún un libro que habla de la tristeza, y en este caso de una tristeza patológica o mórbida, nos da alegría, porque leer es una felicidad, por lo menos yo así lo creo. A mí me pasó, Jorge, eso que está diciendo, que te... darte cuenta de que otra gente ha atravesado lo mismo también es como un bálsamo, ¿no? Bueno, sí, mal de mucho consuelo de tonto. Sí. O por lo menos ayudar a entender lo que uno estaba sintiendo. Sí, pero respondiendo un poco más profundamente tu pregunta, en primer lugar porque atravesé una depresión. Sí. En segundo lugar porque a raíz de eso leí bastante sobre el tema. Y porque en tercer lugar cobré conciencia de que es un tema que hay que ventilarlo, del cual hay que hablar más públicamente. Es una afección anímica severa que en general se barre debajo de la alfombra. Hay como una especie de tabú con respecto al tema de la depresión, que además está, según se reconoce, muy extendida. La Organización Mundial de la Salud dice que es la segunda causa de invalidez a nivel mundial. Se ha hablado mucho de los cuadros depresivos en la pospandemia. Creo además, tengo la sensación de que es una enfermedad que está subdiagnosticada. Hay preocupación en las autoridades sanitarias. Si tú recuerdas, hace poco asumió la nueva ministra de Salud Pública y en esa ocasión habló de la importancia que se le va a dar a la enfermedad mental, que por supuesto abarca muchas cosas, además de la depresión. En consecuencia, el libro lo que hace es, en primer lugar, intentar describir lo que es muy difícil, porque el sentimiento depresivo ingresa en el terreno de lo inefable, de aquello que no puede ser explicado con palabras. Hay un capítulo entero dedicado a eso, ¿no? Claro. A la dificultad de escribirlo. Claro, incluso para aquellos que son más hábiles en el empleo del lenguaje a través de la escritura o simplemente de la palabra. Primero un intento de describir el sentimiento depresivo. En términos generales, la depresión se caracteriza por un gran abatimiento. Sus síntomas son bastante conocidos. Por supuesto, una gran tristeza, la imposibilidad de experimentar placer, el insomnio, una tendencia, como tú decías, a encerrarse en sí mismo, a mirar hacia adentro,
problema de relacionamiento con los demás. El problema es que es muy importante que la gente consiga discernir la tristeza, que es algo natural en el ser humano, una tristeza que muchas veces se va con el pasar del tiempo, o que la podemos enfrentar simplemente con nuestras propias reservas anímicas, de una tristeza más profunda y más invalidante. Entonces el libro básicamente recorre la historia de la depresión desde Hipócrates de Cos, el médico griego que fue el primero en diagnosticarla. De hecho quedó escrito ese diagnóstico, ¿no? Dijo, si alguien, estoy parafraseando, si alguien tiene una distimia, palabra que en griego significaba, entre otras cosas, tristeza muy prolongada, ese estado es melancólico. Y estamos hablando del siglo V antes de Cristo, o sea que el libro sobrevuela 2500 años de historia. Empieza por las explicaciones que los propios griegos le daban a la melancolía. Tú sabes que melancolía significaba bilis negra. Esto estaba relacionado con la teoría de los humores que desarrolló justamente Hipócrates de Cos. En el Renacimiento se fortaleció mucho la idea que ya había nacido en los griegos de una relación muy directa entre la melancolía y los dones artísticos. De hecho se decía que un artista como Miguel Ángel era un melancólico, cosa que está probada, porque en las propias cartas él describe su carácter y ahí parece bastante evidente que era un melancólico. Incluso se dice que algunas de sus obras que están a medio terminar eran consecuencia, digamos, de un reflujo de la voluntad de crear. Empezaba las cosas y después no las terminaba, consecuencia de eso. Sobre eso vos citás una cita, valga la redundancia, de Aristóteles, aunque después queda la duda si no fue un discípulo de él, ¿no? Pero bueno, que hace referencia a esto que decís. Dice, ¿por qué razón todos aquellos que han sido hombres de excepción, bien en lo que respecta a la filosofía o bien a la ciencia del Estado, la poesía o las artes, resultan ser claramente melancólicos, ¿no? Como un vínculo, como estabas diciendo, entre el hacer cosas trascendentes y la melancolía, ¿no? No sé si porque provocado una cosa por la otra o dónde está ese vínculo, ¿no? Pero ahí hay algo ahí que es notorio, después vos recopilás ejemplos a lo largo de la historia. Sí, tu cita remite a un texto muy conocido, se llama El Problema 30, que como tú dices, no se sabe si fue Aristóteles o uno de sus discípulos, que se hace esa pregunta y después la responde mencionando algunos personajes mitológicos como Hércules, o incluso mencionando algunos personajes reales como puede ser Sócrates. Esa idea que tú, digamos, recoges en esa cita es retomada luego en el Renacimiento. Y el libro también se ocupa, como habrás visto, de referirse a algunas obras artísticas, sí, grabados y pinturas que se caracterizaron por transmitir de una manera muy intensa el sentimiento melancólico, y también en la literatura, donde hubo grandes personajes caracterizados por el ánimo melancólico, como es el caso quizás el más señalado de Hamlet, pero también el Quijote, en cuyo prólogo Cervantes estaba tratando de encontrar las palabras para presentar su libro ante el lector, y un amigo le dice, no te olvides de decir que al leerlo el melancólico va a sonreír, va a ser llevado a risa, como que su libro podía un remedio para melancólicos, que era el título de un libro de Ray Bradbury, dicho sea de paso. De hecho, digamos, la risa de que nos provoca el Quijote en sus andanzas es una risa que tiene un trasfondo amargo. No es la risa desprovista de cierta amargura por la ilusión en la cual vive.
Y en pintura, bueno, yo menciono a Goya, menciono a Giorgio de Chirico en épocas distintas, y sobre todo a Durero, el gran artista. Sí, de los grabados. Nuremberg, claro, en el siglo XVI, que realizó un grabado extraordinario que se llama justamente Melancolía 1, que es quizás la imagen más famosa asociada a la melancolía. Es un ángel o genio alado, sentado, con su cara apoyada en un puño, con la mirada perdida, rodeado de algunas herramientas, algunos objetos geométricos en volumen. Una obra que fue muy estudiada, sobre todo por un teórico que se llamó Erwin Panofsky, porque digamos estaba acompañada de una serie de símbolos herméticos, o sea que era para iniciados, y que había que estar, digamos, en la época, en el momento, en conocimiento de ciertas cosas para interpretarlos. Es interesante, Jorge, en el repaso que haces de obras artísticas que retratan la melancolía, en algunos casos, como este grabado de Durero, o hay una pintura de Goya, ¿no? Que es, para que la tengo anotada por acá, pero la de Gaspar Melchor de Jovellanos, ¿no? Que es una persona que personifica el sentir, ¿no? Con la cabeza apoyada en la mano, con una cara que te lo mirás y te morís de la tristeza, pero también hay otras que marcás que no son una persona, sino que un cierto paisaje, ¿no? Creo que era la de eso, un clima, la de Quirico, ¿no? Claro. Que te transmite ese sentir a pesar de que no haya nada explícitamente que te lleve a eso, ¿no? E igual uno lo ve y lo lleva a eso. Yo te sumaría ahí a Hopper, ¿no? Sí, Edward Hopper. Claro, sí, ese cuadro famoso, digo, él tiene varios, pero el más famoso quizás sea Nighthawks, ¿no? Esas personas sentadas en un bar solitaria, que hay una persona muy solitaria, ¿no? Y te transmite esa sensación que a mí me impacta cómo una pintura puede transmitir algo tan difícil, que lo que vos decís, tan difícil de poner en palabras, y sin embargo una imagen lo logra capturar. Claro, sí, no, evidentemente el libro además sería un tema en sí mismo, recorrer toda la historia del arte buscando en cada caso imágenes de la melancolía. Yo menciono por ahí que Edvard Munch, el famoso por el cuadro El Grito, tiene un cuadro que se llama Melancolía, en el cual, digamos, el personaje que aparece replica de alguna forma la figura del genio alado de Durero. Entonces, el libro transita por todo eso. También es una reflexión, lo habrás visto, respecto a, retomando aquella pregunta que se hacía Aristóteles o su discípulo, si la melancolía puede resultar un estado de ánimo virtuoso para el arte, y en qué medida el sufrimiento padecido por ejemplo, por Van Gogh, mereció la pena, sí, por todo lo que sufrió frente a lo que nos legó, ¿no? Yo te menciono por ahí el cuadro La Noche Estrellada, cuadro maravilloso. Digo, valió la pena todo ese sufrimiento para legarnos un cuadro de incandescente belleza como esa Noche Estrellada de Van Gogh. Son preguntas sin respuesta. En cualquier caso, me parece que el libro, no sé cómo lo viviste tú, porque por preguntas que me has hecho, está claro que lo leíste, cosa que te agradezco, porque sí, claro, no todos los periodistas que entrevistan a autores leen los libros. No, es básico, por supuesto. Nos damos cuenta enseguida. No creo que sea un libro triste. No, para nada. Tu tono no es ese, ¿no? Tu tono como narrador. No es aunque trata de la depresión y la melancolía, no es un libro deprimente. Me interesa mucho también, y lo digo por ahí, digamos, sí, tenemos razones para entristecernos, ¿no?
propia condición, como seres finitos, en fin, por los amores que perdimos, por los seres queridos, porque envejecemos. Pero hay también muy buenas razones para que eso no se convierta en una tristeza invalidante y patológica. Y la gran pregunta sin respuesta es: ¿cuál es el umbral que se atraviesa para de reconocer eso, pero a pesar de reconocerlo, seguir viviendo y seguir y no negándonos la posibilidad de la alegría o de la felicidad? ¿Cuál es el umbral que atravesamos cuando eso, digamos, ya nos impide vivir? Claro, cuando se vuelve patológico, como decías vos al principio. Cómo se vuelve patológico. Y creo que en el fondo también hay en el libro una invitación. Primero, a ver, ¿para quién está escrito el libro? Está escrito para todos. También está escrito para aquellas personas que jamás se han deprimido, que quizás nunca se vayan a deprimir, pero tienen que convivir o conocen a gente bajo depresión. Porque me parece que el libro ayuda a entender lo que de otra manera puede no resultar entendible. Es muy común que frente a un deprimido la gente diga, como tú decías en la introducción, bueno, pero si tenés todo, si tenés un buen pasar, tenés una linda familia, ¿cómo vas a estar triste? O al deprimido que no sale de la cama, entonces le abrimos las cortinas y decimos, pero mirá qué día, qué cielo azul, ¿cómo vas a estar así? Todo por incomprensión. Y entonces el libro invita también a tener una empatía por esa persona, comprendiendo el intenso dolor que está experimentando, un dolor que además él no puede expresar, es incapaz, digamos, de encontrar palabras para eso. O sea que el libro lo que hace es también, además, digamos, de recorrer la historia y todo lo demás, hacer una contribución a que haya, por un lado, un mayor conocimiento de la afección, por otro lado, hablar públicamente. Hay gente que me ha dicho, bueno, qué coraje que has tenido por reconocer públicamente que pasaste por una depresión. No, el coraje no está en haberlo dicho públicamente ni en haber escrito el libro. El coraje está en haber podido enfrentarlo y superarlo. Creo que una de las razones por las cuales se hace muy difícil asumir que uno está atravesando una depresión es que nos decimos que, bueno, en definitiva, si somos así es porque la realidad es cómo vamos a reaccionar ante el dolor que produce vivir. No podríamos reaccionar de manera distinta. Y después porque el enfrentarlo en la consulta psicológica o psiquiátrica implica también la valentía de reconocer la propia fragilidad, la propia vulnerabilidad, nuestros errores, el admitir que en cierto sentido hemos vivido equivocados, el hablar de nuestros fracasos, por ejemplo, ¿no? O sea que enfrentar a este monstruo, a que yo invito a mirar a los ojos, implica también desnudarse ante el terapeuta, mostrarse como a uno no querría mostrarse, uno querría que lo vieran siempre como alguien fuerte, decidido, bien plantado ante la vida, y eso hay que asumirlo. El beneficio de asumirlo es que podamos superar esa afección y vivir un renacer espiritual, que en definitiva es una gran conquista, ¿no? Es como darse una segunda oportunidad y además salir de eso fortalecido en el sentido de haberlo atravesado, saber que puede ser superado y haber sacado músculo, ¿no?, en el momento de enfrentarlo. Jorge, sobre eso que decías de ayudar a personas que nunca lo sintieron a entenderlo o a tratar de entenderlo, con la salvedad que haces de que es muy difícil de poner en palabras, me gustó mucho y aprovecho para mandarle saludos a nuestro compañero Fernando Medina, que es el cumpleaños hoy, que él es muy
no sé si fanático es la palabra, pero que muy admirador del Dr. Johnson. Una cita que haces vos de él, donde él describe su sentimiento como un perro negro que lo acompaña, ¿no? Dice, Sí. cuando me levanto mi desayuno solitario, el perro negro aguarda para compartirlo, del desayuno a la cena no para de ladrar, por fin llega la cena y unas cuantas horas de desasosiego y confusión me traen de vuelta a un día de soledad. ¿Qué logrará excluir al perro negro de una existencia así, ¿no? Como que el perro no solo lo acompaña, sino que también le ladra, ¿no? Está como un poco agresivo. No es Sí. solo una compañía, sino que es algo más, es algo que no podés obviar, que está ahí contigo en el desayuno, en la cena, a lo largo del día, ¿no? Y me parece que esa imagen es bastante clara. Sí, el doctor Samuel Johnson, un hombre lleno de inteligencia y de sentido común, pero afectado por una melancolía a la cual él le llamaba el perro negro. Después, siglos después, Winston Churchill, que se decía también depresivo, hablaba también del perro negro, porque la expresión había calado. Él lo que hacía cuando vivía esos estados depresivos era salir a caminar. Y a través, digo, pero caminaba kilómetros y kilómetros, porque eso de alguna forma lo tranquilizaba. Y eso es muy curioso, porque hoy los psiquiatras recomiendan a los pacientes depresivos que hagan ejercicio, que se muevan, que caminen, porque eso tiene un efecto sobre la química del organismo y sobre la química cerebral. Hablando de química, el libro, como tú habrás apreciado, recoge lo que fue, digamos, la teoría freudiana sobre la diferencia de melancolía y duelo, la idea de que en el duelo el doliente sabe lo que ha perdido y lo que significa aquello que ha perdido. El melancólico puede reconocer aquello que ha perdido, pero es incapaz de encontrar el significado que eso tiene para él. Pero mucho tiempo después de Freud, que publicó su obra Duelo y Melancolía en el siglo XX, en la década del 20 del siglo XX, se descubrieron los medicamentos antidepresivos, ¿no? Que son los que en la actualidad, combinados con psicoterapia, ayudan a las personas afectadas por la depresión a ir superando su estado, ¿no? La depresión, dicen los psiquiatras, que no se cura sino que remite. Es una enfermedad que uno puede tener recaídas, pero eso es una gran ayuda que no tuvieron todos aquellos, muchos de los cuales menciono en el libro, que vivieron estados depresivos. Sí, claro. Jorge Burel, autor del Demonio Azul, acerca de la melancolía, la depresión y sus expresiones artísticas, editado por Linardi y Rizzo, eso no lo habíamos comentado. Un libro corto, ¿no?, de unas 120 páginas, que tiene, que como decíamos, no es un libro triste para nada, que se lee rápido a pesar de la cantidad de citas, ¿no?, que podría ser algo denso, y sin embargo, por cómo están elegidos los ejemplos, no sé, como lo que elegís al principio, Jorge, que me parece que es una elección muy adecuada, ¿no?, de la historia de Pessoa, el poeta portugués, que es un país con el que quizás no tenemos conciencia de que estamos bastante cerca con Uruguay, ¿no?, en cuanto a un cierto sentir, esa melancolía que yo la asocio mucho con el sentir nacional uruguayo, ¿no? Y los portugueses tienen algo bastante parecido por ahí. Sí, además tienen una música que el fado, que es una música que transmite una gran melancolía. Sí, tú haces referencia a una carta fantástica que escribió, fantástica porque con sus dotes de poesía es capaz de describir el estado melancólico, depresivo que está atravesando, con unas imágenes muy potentes y muy resaltables por lo lejos que llega en ese intento de describir lo que estaba viviendo, ¿no? Un desafío que generalmente termina en impotencia para los escritores. Esa carta es
porque yo cuando la leí estaba leyendo una biografía de él y encontré esa carta y me pareció extraordinaria. La retuve y cuando me puse a escribir este libro pensé que esa era una manera muy interesante, muy intensa, además de empezar el libro. Totalmente, coincido contigo. Jorge Buriel, bueno, muchísimas gracias por atendernos hoy, y por contarnos sobre este libro y por compartir también tu experiencia. Un abrazo. Un abrazo. La próxima vez voy a tener un vaso de agua al lado, sí. Por las dudas. Hasta luego. Hasta luego.